¿Por qué la confidencialidad es un problema relevante desde el marco ético? Hay que entender primero que la confidencialidad es aquel constructo que debe cumplir el respeto y sobreguardar la identidad del paciente, los datos, dado a su historia clínica. Esto se considera un dilema ético dado que algunos profesionales quebrantan esta ley y divulgan la información del paciente, ya sea con un colega o con otra entidad o algún personaje externo a él. En el contexto colombiano, la Constitución Política manifiesta que el secreto profesional es inviolable según el artículo 47. Parte de tres elementos importantes: la intimidad, la dignidad y el buen trato a la hora de estar en terapia con el paciente. Según los entes biográficos, el dilema ético es una garantía de que la información personal del paciente será protegida y no será divulgada sin su consentimiento. Ahora, el consentimiento informado permitirá que el paciente se informe sobre el proceso que se llevará a cabo desde el proceso terapéutico. Asimismo, informará sobre los derechos que él tiene como paciente, como es la confidencialidad y el derecho a que su información será 100% privada y no será divulgada por el profesional de psicología ni externo. Si un cliente ha confiado al profesional que lo asiste su propósito de cometer un delito, un acto terrorista de magnitud, es decir, un crimen de lesa humanidad, naturalmente la primera obligación del profesional es de tratar de persuadirlo de que se abstenga de tal acto. Pero si éste tiene la certeza de que la persuasión ha sido inútil y de que, dada la personalidad y las características de su cliente, el acto en efecto va a ser ejecutado, pues la obligación del profesional debe ser la de tratar de evitar que ese mal irreparable y grave se cometa, con una prudencial advertencia a las autoridades para que cometan las medidas preventivas o pertinentes. Esta actitud no solo debe considerarse como violatoria del secreto profesional, sino que, como antes se ha dicho, de no obrar profesional, es una obligación que asiste tanto como profesional, psicólogo y ciudadano. En cuanto al secreto profesional, esta situación se tratará de un dogma absoluto y si ésta no se rompe, estaría incurriendo por lo menos en el delito de encubrimiento al patrón. Se llevó a cabo una breve encuesta online de 6 preguntas de tipo pregunta cerrada de opciones de sí o no, para determinar si en Colombia prevalece el dilema ético de la confidencialidad, en el cual se realizó con el objetivo de identificar el compromiso, el respeto y la responsabilidad de cada psicólogo encuestado, basándose en la ética profesional frente a sus pacientes y su profesión. En conclusión, de acuerdo con los resultados y sus estadísticas, se determina que los 7 psicólogos encuestados en su mayoría cumplen con la confidencialidad de los datos obtenidos y presentan un correcto uso de su ética profesional, dando a conocer algunas estadísticas obtenidas. Por medio de ellos se encontró que un 100% no ha incumplido con la revelación de información confidencial a la autoridad. También que 2 encuestados, que equivale a un 28,6%, en algún momento ha realizado comentarios fuera y dentro de su espacio laboral, mientras que el 5 de los encuestados, que equivale al 71,4%, no lo han realizado a lo largo de su profesión. Según el Código Deontológico, los psicólogos tienen obligación de respetar y preservar la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Esta será relevada únicamente si el individuo da el consentimiento o si dicha información ocasiona un evidente daño a la persona u otros. Los psicólogos deben informar a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. Sin embargo, muchos psicólogos dentro del ejercicio infringen esta ley, denotando incumplimiento a la hora de reunirse con otros psicólogos o familiares y hablar sobre los casos del visto, asimismo a la hora de hablar con familiares o amigos del paciente. Lo ideal sería respetar y guardar la información del individuo sin importar el contexto, ya que al hablar del caso, así no se haga directamente un nombramiento del paciente, se esté respetando y divulgando la información. Del 2006, en los artículos 2, 10, 11, 23 y 30 de la Ley 1164 del 2007, el artículo 35, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 10 del 2006 señala, según el Manual Deontológico y Bioético del psicólogo en su nueva versión del año 2019, según estas normas, el psicólogo tiene la obligación de guardar
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo y debe guardar el secreto sobre cualquier prescripción u acto que se realice. Igualmente, el concepto de confidencialidad y su observancia práctica se relaciona íntimamente con la preservación de los derechos básicos e irrenunciables que los seres humanos y las comunidades tienen, como es el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la perseveración de su buen nombre, de su honra y no a ser discriminados, a contar con una adecuada cobertura en su salud y a la preservación de su integridad física, psíquica, social y también a tener una dignidad humana. Frente al marco nacional de los colombianos, los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo del trabajo como psicólogos. Revelar tal información a los demás solo con el consentimiento informado de la persona o el representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño de la persona o de los otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad y por consiguiente esta norma se encuentra en el artículo 74 de la Constitución Nacional, llamada el secreto profesional, el cual es inviolable. En el campo de la psicología de las normas se regula el derecho y el deber. En cuanto al marco legal internacional, encontramos la Declaración Universal de los Principios Éticos para el Psicólogo, donde se indica como fundamental el principio del respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos, el cual se refiere como los valores asociados a la privacidad para los individuos, familiares, grupos y comunidades. Asimismo está la protección de la confidencialidad de la información individual de cada persona. En este mismo sentido se revela la importancia del principio de integridad, donde se indica que el levantamiento de la confidencialidad y la comunicación completa la información debe ser balanceada junto con otras consideraciones éticas, incluyendo las necesidades de proteger la seguridad o la confidencialidad.